Bueno, son las 6:30 de la mañana y hoy vamos a hacer un video distinto, diferente. ¿Qué les parece? Los invito a caminar por el bosque. Vamos a caminar y vamos a conversar y vamos a desplumar algunos pollos por ahí. O sea, tengo un tema candente que realmente vale la pena tratarlo. Pero quiero hacer un video diferente. Vamos a caminar, voy a caminar y vamos a ver el paisaje. O sea, es una cosa común. Y vamos a encontrar a los habitantes del bosque y vamos a hablar de cosas que nos importan, que nos interesan. Pero vamos a hacerlo caminando y a ver cómo se presenta el video, a ver qué resultados obtenemos. Y ustedes son mis cómplices, así que no pueden estar ausentes. De entrada ya les agradezco, así que bueno, vamos a caminar entonces. Y bueno, vamos a empezar a caminar juntos. Vamos a ver cómo nos va hoy. Un día poco frío, ya está apareciendo el invierno. Va a haber un poco de movimiento en la cámara porque voy caminando. O sea, no estoy usando el trípode fijo. Pero bueno, este es el recorrido. No voy a filmar 1 hora y media que yo camino. Voy a filmar un poco del camino para que vean cómo es. O sea, cómo avanzo. Ustedes tienen solamente bosquejos de lugares que yo lo hago con la cámara fija puesta en el trípode. Y esa es la imagen que ustedes tienen del bosque. Pero hoy quería yo caminar y conversar, o sea, tratando de... Ya estoy un poco cansado de tocar todos los días los temas de pobreza, miseria, problemas políticos, problemas sociales, problemas económicos, guerras, pandemias, gente que se queja, que se lamenta, que hace trampas en la política, en fin, un montón de cosas que lo vuelven loco a uno y me imagino que a ustedes les debe pasar lo mismo. O sea, ¿qué nos aporta todo esto? Lo único que nos aporta son lamentos, son situaciones que realmente nosotros no podemos intervenir en nada, o sea, no podemos hacer absolutamente nada. O sea, lo único que nos queda, por decirlo de alguna manera, es, qué sé yo, lamentarnos, o justificar, o criticar, o tratar de uno mismo, hablando con la gente que está cercana, que uno diga, bueno, esto no tiene arreglo, en fin, eso que es común en todo. Pero bueno, la importancia de todas estas cosas que pasan es que para nosotros todos los días, a pesar de los inconvenientes, sobre todo hay países donde llegamos nosotros, donde realmente el problema es grave, o sea, el problema es un problema social, difícil de resolver porque los gobiernos o no tienen capacidad o simplemente la cosa está de tal manera complicada porque ha habido malas administraciones anteriores, porque ha habido una gran corrupción generalizada y la corrupción se ha originado contrariamente, y esto es bueno explicarlo, no se ha originado porque todo el mundo es corrupto, sino porque han llegado a corromper nuestros países. O sea, ha habido un fenómeno extraño y desconocido que generalmente nadie ha analizado realmente cómo es. Y es el problema de la gran corrupción generalizada en todo el continente. O sea, en nuestros países hay más corrupción que casi en ninguna parte del mundo. Y uno dice, bueno, pero todo el mundo es delincuente, todo el mundo es perverso, todo el mundo es un ladrón, todo el mundo es un tipo que solamente, o un tipo o mujer, o empresario, es una persona indigna. Sobre todo generalmente los que nos gobiernan son gente culturalmente preparada, o sea, no es un cualquiera. Y entonces esa situación
que nos lleva a nosotros a buscar una justificación analizando. Y analizar el tema, uno dice, bueno, la corrupción ¿a qué se debe? Y ahí ya empieza el problema. Y ahí es cuando empieza el problema que uno se le da por averiguar. Y esto de averiguar, donde hay corrupción, hay dos extremos, no solamente el que recibe, sino el que ofrece. Y generalmente los que ofrecen corrupción son los representantes de las grandes corporaciones que vienen a hacer grandes negocios y que adquieren concesiones o autorizaciones o prebendas y consiguen leyes y predisponen las riquezas que tiene este continente para beneficiar a una determinada corporación. O sea, el corrupto aparece cuando viene la oferta. No, o sea, no es que un tipo es corrupto, sí puede ser una corrupción limitada por tener el poder y tener acceso a toda la información y tener las posibilidades de hacer negocios y tener oportunidades de que se le abren las puertas de todas las oficinas donde están las firmas que autorizan, pero las grandes corrupciones que han generado grandes fortunas y son generalmente corrupciones que provienen del poder corporativo mundial, o sea, el gran negociado de las corporaciones que se han adueñado de todo nuestro continente, si ustedes observan detenidamente, y se van a dar cuenta que toda empresa importante, ya sea que tenga relación con la energía, o sea, petróleo, gas, luz, en fin, todo lo más importante, generación de energía, concesiones para navegación, puertos, transporte, comercio exterior de cada uno de los países, que produce, por ejemplo, bananas en el continente, nos vende las bananas. Generalmente está la United Fruit o otra compañía cualquiera. O sea, todo lo que produce grandes riquezas. O sea, no se olvide que el continente americano son 700 millones de habitantes. Entonces, donde hay 700 millones de habitantes, pues hay 700 millones de clientes. Y claro, a esos hay que venderles todos los servicios que hay y todo lo que comen. Entonces todos esos servicios, eso es una parte del negocio, es una parte de la corrupción. O sea, todas esas grandes corporaciones que generan electricidad, que incluso la distribuyen, las comunicaciones, o sea, la minería, la pesca, todo por donde hay un gran negocio está insertada directa o indirectamente alguna corporación internacional. Y si hay una corporación local, hecha por políticos o por militares o por lo que fuere, están enganchados con la banca internacional, o sea, disponen de créditos y, o sea, ellos están metidos en todo esto. Y entonces no nos extrañemos que tenga que existir la corrupción para tener la preponderancia de operar abiertamente, en todos los órdenes. Entonces cuando nosotros nos asombramos que son todos corruptos y no analizamos por qué se produce la corrupción y por qué los nuestros, o sea, no todos, porque los privilegiados son los que llegan al poder y los que se corrompen o son corrompidos. Pero no vamos a discutir el tema ese porque ese tema no nos asegura ninguna impunidad para nada ni para nadie. Entonces todas esas cosas nosotros que muy escasamente los nuestros tienen la oportunidad de identificarlo y sobre todo analizarlo, es una cosa que es una maraña, que es un entramado muy difícil de penetrar y sobre todo de explicarlo, porque muchas cosas son secretas.
O sea, se manejan cosas de miles de millones de dólares, de euros, de libras esterlinas, que nosotros realmente no conocemos, o sea, no sabemos cómo es toda su mecánica. Bueno, acá hay un camino largo, que es el que yo camino siempre, que es ese que me lleva para el fondo del bosque, que es más o menos 1 hora y media de camino. Y otro camino, que es este, que vamos a tomar ahora, para no hacerlo tan largo, y vamos a transitar por esta parte del bosque. O sea, yo quiero mostrarles la intimidad, como dice Andrea Costa, la profesora de La Matanza, como dice, los habitantes del bosque, como es muy temprano, no hemos encontrado casi a nadie todavía. O sea, algunos han pasado lejos, así, pero ya si este mismo tránsito lo hiciésemos dentro de 2 horas, o sea, ahora son las 6:30 de la mañana, ya veríamos una cantidad de gente acá rondando por todas estas sendas. Pero bueno, yo quería mostrarles, fíjense, son caminos empinados. Estos son, por ejemplo, yo voy subiendo ahora acá, no es mucho, son, vamos a decir, un par de metros, pero hay que subirlos y cansa y sobre todo hablando más todavía. Pero bueno, como le decía, entonces, ocuparnos nosotros de que soñamos acercar soluciones, y no, ¿cómo nos metemos nosotros en un enmarañado que se maneja a alto nivel en los gobiernos, desde el Poder Ejecutivo, desde el presidente para abajo, y ministros y gobernadores? O sea, son lugares insondables e impenetrables. Y ahí está el verdadero nido de lo que significa nuestra desgracia. Porque a la gente, al funcionario, acá me cansa, ¿eh? Fíjese, hemos subido, volvemos allá abajo, baja el camino que hemos subido, que han sido más o menos 2 metros para subir, y eso caminando pues cansa. Decía que en esos lugares prácticamente impenetrables, que son las grandes oficinas oficiales, ahí se cocinan las cosas. Y primero se diseñan en las cámaras de comercio, que son como las hormiguitas chiquitas que encontramos nosotros en la cocina, que encontramos de repente un montón de hormigas en un lugar caminando por la mesa. Esos son los exploradores, las hormigas exploradoras que llevan la noticia de dónde hay comida. Bueno, las embajadas son una parte, la parte diplomática, la que se encarga de leyes, de prerrogativas, de controlar jueces. Acá hay otra subida, ¿ves? Fiscales, o sea, todo lo que tenga que ver con la justicia, y está la parte cultural de las embajadas, que es la que maneja el periodismo en los medios de comunicación masiva. O sea, cada lugar oficial tiene un nido que se ocupa de una cosa específica. La embajada, por ejemplo, Relaciones Exteriores, se encarga de armonizar los contactos. O sea, los contactos con qué país son países propicios a hacer buenos negocios. Y todo eso hace que sea una maraña que, claro, cuando llega los resultados son el pueblo, el que está en el llano, el que no tiene posibilidades de... Me cansé, me cansé de verdad, esto cansa. Ahí salimos a un descampado, Ahora vamos a bajar por un camino que hay ahí y vamos a seguir. Entonces, les decía que todo eso es un entramado que no tenemos acceso nosotros. O
O sea, las grandes mayorías reciben las consecuencias del operativo de toda esta, no vamos a llamarle mafia, ni vamos a llamarle, vamos a ser correctos, vamos a llamarle entramados del poder. Pero generalmente el que viene, el que corrompe, el verdadero delincuente, no es el local. El local es un ratón. Los locales nuestros son rateritos. O sea, no son gente que realmente tendrían capacidad de ser ningún desfalco, sino que son provocados, son, por decirlo más claramente, son utilizados por los grandes tiburones internacionales que primero detectan, como las hormigas, como decía, el negocio. ¿Qué negocio hay en el país que puede ser tomado por un poder corporativo? De eso se encarga la Cámara de Comercio de cada país. La Cámara de Comercio tiene una serie de agentes disfrazados de representantes de la cultura, de relaciones internacionales, de delegados de los obreros, de escritores, en fin, todos disfrazados de gente buena. Pero detectan tal lugar, por ejemplo, ¿qué provincia argentina? Esto lo van a saber ustedes. Es propicia para desarrollar un gran emprendimiento a partir de la coca o de la marihuana. ¿Y qué provincia? Bueno, habría que tocar a los gobernadores. Hay un gran negocio ahora moderno que es hacer de la marihuana en fin, como el descubrimiento de la piedra filosofal. O sea, un gran negocio que se han dado cuenta que vale más negociar con la marihuana que meter a todos los tontos presos y a los traficantes que se hagan ricos ellos y que no quede nada en el camino. Entonces, legalizar la marihuana. Ah, pero qué buen negocio. Necesitamos cómplices locales para hacerlo legal, para que nadie diga que somos unos traficantes y unos delincuentes. Entonces ahí empiezan relaciones exteriores y los contactos diplomáticos para lograr la legalización de la droga. Va al Congreso, en fin, todo el cuento. Acá hay otro camino largo que va también a otra profundidad del bosque. Yo lo suelo caminar, pero es pesado porque hay mucha pendiente y hay mucha subida. O sea, si yo prácticamente caminando aquí, fíjese, sigue por acá, fíjese lo que es esto, sigue. O sea, esto es inmenso, acá son, no sé, 100 o 200 hectáreas. Entonces él le decía, localizar una provincia. Y yo les voy a traer al recuerdo algo que ahora se van a dar cuenta. Jujuy, pero da tan lejos, y sí. Y ahí apareció un día la hija del presidente de Estados Unidos y todo un grupo que no lo mencionaron ni lo fotografiaron. Y Jujuy se transformó, por obra del milagro, acá son compañeros, gente que andan, la gente, los habitantes del bosque, ya empiezan a aparecer. Y ahí entonces en Jujuy se establece el primer gran negocio a partir de la cultivo legal de la marihuana. Y está operando, no hay publicidad. Fíjese que vino la hija de Trump, arregló con el gobernador opositor al gobierno y nadie ha vuelto a preguntar qué pasó ahí. Pero eso es una cosa evidente que nosotros hemos podido detectar. Pero hay miles de cosas distintas en minería,
en comercio de cereales, en actividades de todo índole, o sea, minería, por ejemplo, electricidad, permisos, autorizaciones, comercio exterior. O sea, el comercio exterior es un filón interminable con un potencial de miles de millones de dólares que incluso pueden permitir que el local, el agricultor nacional siembre y cultive, pero el comercio de toda la producción no es nacional. O sea, el Estado perdió, en el caso de Argentina, por ejemplo, el comercio exterior. El comercio exterior es hermano de corporaciones internacionales que nosotros, si no averiguamos bien, no sabemos quiénes son los que manejan. Entonces la producción nacional se acopia, como esto se hacía antes de la llegada de Perón. Antes de la llegada de Perón estaba Dreyfus, estaba Bungibor, estaban varias empresas inglesas, tales así de la carne, todos los frigoríficos que había en Argentina eran ingleses. Y los que creaban el ganado, los que hacían la riqueza realmente, eran los criollos, los peones. Los dueños de las estancias eran ingleses. O sea, yo conocí varias estancias inglesas que tenían leguas, miles de hectáreas y creaban ganado para la metrópoli, para los ingleses. Y ellos tenían sus propios frigoríficos, sus propios barcos, transporte y todo su comercio nacional e internacional. Entonces, todas esas cosas que nosotros hemos ido lentamente, con paciencia, averiguando, enterándonos por gente que estaba en la materia, y no mucho, hay gente que sabe muchísimo más que uno, pero bueno, querer explicar todas estas cosas es parte de la tarea que nosotros nos adeudamos. O sea, mucha gente de la nuestra, muchos de ustedes incluso, no conocen todo este mecanismo secreto de por qué nuestros países han entrado en tanta pobreza, con tanta marginación social y con tanto problema de todo índole que nadie explica y mucho menos tiene posibilidad de resolverlo, porque aunque llegue un gobernante, un político honesto, capaz de morir por sus ideales, y a la vuelta de la esquina lo doblegan. O sea, le hacen una campaña feroz, como el caso que está sucediendo ahora en Argentina, y como el que está enfrentando López Obrador en México. Nada más que López Obrador tiene una técnica y una habilidad extraordinaria que él desde su tribuna tiene tanto o más poder que los medios de comunicación masiva que estaban al servicio de esos piratas internacionales. Entonces, con López Obrador han encontrado la broma del zapato. O sea, este hombre no solo que les descubre sus trampas, sino que los enfrenta y diariamente establece una polémica que los invita, o sea, están todos identificados y los invita a debatir. O sea, es un instrumento que tiene él en sus manos, las mañaneras, que ya quisiéramos muchos de los nuestros tenerla. Pero no es que no la quieren tener, es que no podrían resistir la mayoría de los políticos que llegan al gobierno una investigación que pueda ser muy vorazmente y sin prejuicio de ninguna especie ni limitaciones posibles. La prensa, o sea, la prensa tiene un poder extraordinario para detectar problemas nacionales e internacionales, incluso si es necesario seguir la conducta de un político, se pone en averiguación en forma internacional. O sea que no hay banco en el mundo que no esté al servicio de la información, y lo obligaría a ese político a clarificar todos sus patrimonios, sus riquezas, y entonces nadie puede salir a hacer una mañanera o un enfrentamiento para proponer un proyecto que
ayude a las grandes mayorías. O sea, están todos sucios, están todos de alguna manera salpicados, y no se atreverían nunca ninguno a hacer una mañanera, excepto que tenga el prestigio y la honestidad que ha tenido López Obrador a lo largo de su historia. En fin, todas esas cosas son importantes conocerlas para saber por qué hay cosas que no se pueden hacer en nuestros países. Yo quería todo este tiempo, esta caminata ya llevamos casi, no sé, 20 minutos, media hora, y acá hemos llegado a una parte del bosque de robles. Acá hay un bosque de robles que, fíjese, allá por allá viene ya alguien corriendo, caminando. En fin, estamos en un páramo, en un parámetro muy bonito, donde nos encontramos con las posibilidades de mostrar esta parte que ustedes la ven siempre, porque yo la pongo en los mis videos, pero no conocían el tránsito que yo hago todos los días. Y miren qué bonito lugar es este. Y aquí yo permanentemente vengo y tomo vistas, pero esto es una manera de mostrar. Hay niebla de abajo de la montaña, y fíjense, acá hay una gran subida. Esta es una gran subida que vamos a intentar ir hasta un mirador ahí, para que tenemos el sol de enfrente. No sé si vamos a poder filmar, pero bueno, el tema es que hemos venido caminando y ustedes ven una parte del bosque, porque ya les dije antes que para caminarlo todo necesito más o menos, se necesitaría 1 hora y media. O sea que no es fácil. Miren qué bonito con la niebla se ve allá abajo, en la montaña. Entonces, todas estas caminatas nos llevan a una experiencia que nosotros valorizamos muchísimo, porque son una expresión natural de los acontecimientos. Miren, ahí justamente nos encontramos con la heroica mamá que pasea con Alex todas las mañanas en el bosque, y de casualidad pues los hemos encontrado. Hola. Este es un video que va a estar mañana. Este es un video que va a estar mañana, y estoy haciéndolo ahora para contar todo lo que encuentro aquí en el bosque. Morning. En fin, nosotros tenemos que visualizar la realidad y darle un contenido para que nuestra realidad sea portadora de visiones que sean aceptadas por la honestidad de quienes formamos parte de este mundo. Y el problema que enfrentan nuestros países, nuestras sociedades, son problemas que no son fáciles de resolver, pero este trabajo modesto que realizamos los youtubers en cada lugar del mundo que nos encontremos, nos habla de que está en marcha una nueva opción, un nuevo propósito. Y esa nueva opción, ese nuevo propósito es hacer conocer lo secreto, hacer conocer lo que para nosotros ha sido un tabú, o sea, una cosa que no teníamos acceso a conocerlo, y mucho menos a explorarlo y obtener de ese misterio
alguna explicación para las cosas que nos pasan. O sea, nosotros no sabíamos, y muchos no lo saben todavía, por qué se origina la corrupción. O sea, porque si bien es cierto, la corrupción es un mal endeble que ha persistido durante todos los tiempos de la historia, nunca se había hecho tan evidente como ahora. O sea, ahora la corrupción es generalizada y ha conllevado al desastre social en todos nuestros pueblos, en todas nuestras sociedades. Entonces, sin explicación, pues, son todos delincuentes, pero no, ¿quiénes son verdaderamente los delincuentes y de dónde parte la delincuencia y la corrupción? Claro, todos estos hallazgos tan fructíferos son gracias a estos medios, a estos mecanismos, a estos instrumentos de comunicación modernos. Nosotros no teníamos nunca ninguna posibilidad de hacer llegar las cosas raras, extrañas, que solamente conocíamos sus resultados, pero no había nadie que tuviera voz de nuestra parte, o sea, nuestros sectores, de las grandes multitudes marginadas, que tuviera la posibilidad de explicarlo, porque ¿qué medio de comunicación masiva, ya sea escrito o televisión o radio, le iba a permitir a alguien, un don nadie como en el caso nuestro? Voy subiendo, si me ven agitado no se asombren, que pudiera tener la posibilidad de evidenciar estas cosas que son verdaderos catástrofes en nuestras sociedades, en nuestros pueblos, en nuestros países, y que todavía no le hemos encontrado la vuelta. O sea, el hecho que hayamos avanzado en dilucidar este misterio, estos entuertos, solamente nos aproximan a que nuestra voz y nuestra alarma, nuestra alerta, pueda tener posibilidades de ser escuchada en los lugares, en los centros, en las tribunas, donde realmente nuestra voz tome forma y nuestra voz tome contenido, para que la razón, no la reacción violenta, ni la fuerza, ni la revolución, ni el destruirlo todo, sino el razonamiento consensuado del valor de la palabra, del valor de la verdad absoluta. Me cansé mucho, Y bueno, ya para terminar, te confieso que tenía muchas ganas de hacer este video, pero no tenía oportunidad de hacerlo. Go ahead. Y ahora que se ha dado la posibilidad, te quería mostrar en plenitud no solamente las ideas, sino el paisaje mustio de este otoño que está en vistas, como ven, el color del pastizal. Mañana posiblemente nos volvemos a encontrar aquí o en otro lugar, pero te agradezco que me hayas acompañado. O sea, hoy hemos caminado juntos, casi 45 minutos. No lo he filmado todo, pero creo que hay como cerca de, si no es media hora, no le debe faltar mucho. En fin, gracias por tu compañía. O sea, me has proporcionado una alegría muy grande que te lo debo agradecer profundamente. Y mañana nos vemos en otro rincón de cualquiera de estos bosques. Te mando un abrazo grande y gracias por tu compañía, te lo vuelvo a repetir.